Eh, También de los documentos que hemos estado viendo, la ley federal, la Carta de Venecia, la Convención de la UNESCO y la Carta Italiana son documentos internacionales. Ya estamos, lo que estamos leyendo ahorita ya es en el panorama nacional, es la ley que sigue vigente hasta la fecha, es una ley que tiene 50 años, eh, y esto es lo que define como monumento histórico, que aquí voy a hacer algunas críticas porque creo que lo que realmente define un monumento histórico es la Carta de Venecia, la UNESCO, pero no esta ley. La ley del 72, que es la ley que aplica al Instituto Nacional de Antropología e Historia, dice, son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de esta ley. Voy desglosando. Dice, son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación. Aquí empieza a haber una desvinculación de unos monumentos y otros no. ¿Cómo voy a demostrar que un edificio histórico tiene que ver con la historia de la nación? La nación que es total el país, o sea, es lo que ha hecho que seamos México al día de hoy, ¿no? Esos son los acontecimientos relacionados con la historia de la nación, pero habrá elementos relacionados con la historia local, con la historia regional, con la historia municipal, con la historia de un barrio, que no tienen nada que ver con la historia de la nación. Sin embargo, deberían de ser clasificados en algunas ocasiones como monumentos históricos. Entonces, aquí es la primera, yo le llamaría falla, o por lo menos de mi punto de vista, discordancia que hay entre lo que dice y lo que yo creo. Lo segundo es que dice que es a partir del establecimiento de la cultura hispánica, ¿sí? Sobre todo si escuchamos discursos actuales que México tiene, es más que desde que llegaron los españoles y que México no tiene realmente una referencia española al día de hoy, sino que es una sincronización de muchas o confluencia de muchas culturas y todo esto. Sin embargo, la ley dice, no va a haber un edificio histórico antes de que llegaran los españoles. Y si recuerdan cuando hablamos de cultura hace algunas clases, no nada más es cuando llegaron los españoles, sino cuando nos culturizaron españoles. Entonces, dices, ah, caramba, entonces, si no está metido un español en la edificación, ¿no es histórico? La respuesta según la ley es no, ¿sí? Y bueno, también da pie a otras dos cosas. Que el propio gobierno declare algo histórico porque así lo quiere, porque hay una declaratoria respectiva, o por determinación de la ley. Ahorita les enseño qué es lo que determina la ley. En Veracruz hay una ley estatal que sigue vigente hasta la fecha, que es de 1976, y que trata de complementar la ley del 72. Consciente o inconscientemente, le agregaron algo maravilloso a esta ley. Lo malo de esta ley es que para no chocar con la ley de monumentos históricos y que haya una confusión entre ley estatal y ley federal, acá le pusieron lugares típicos. A mí, discúlpenme, pero un lugar típico es a lo mejor donde voy a echarme unas garnachitas o donde, no sé, en una clase más adelante que hablemos sobre tipología, les hablaré qué significa típico, que bien, es una cuestión más estadística que una cuestión más folclórica, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, agarramos de base lo que hemos visto en otros documentos,
que aquellas ciudades, villas, pueblos o partes de ellos que por haber conservado en gran proporción la forma y la unidad de su trazo urbano y edificaciones, reflejen épocas pasadas. Y la palabra clave en esta ley, y que no la tenía ni la ley federal y que creo que tenía que haberla tenido, es lo que dice aquí, costumbres y tradiciones. Esto es vigente hasta la fecha, es lo más valioso que puede tener cualquier zona de monumentos. Puede ser la zona de monumentos más hermosa del mundo, pero si no se vincula o refleja costumbres y tradiciones locales, no es o no tiene el valor suficiente para ser considerado histórico. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, los centros históricos, los conjuntos arquitectónicos, son habitáculos del ser humano. No conservamos un edificio porque el edificio lo sembramos, digamos, y como una planta fue creciendo y como fue creciendo de esa manera, lo admiramos, ¿no? El edificio se estableció, a lo mejor se modificó, creció, se transformó, el verbo que le quieran agregar a la edificación, porque iba obedeciendo las costumbres y tradiciones de sus habitantes. Y ese también es un valor muy importante. En México casi no ocupamos esta palabra, nosotros ocupamos más la palabra envase. Para la única ocasión que ocupamos la palabra casco es para la protección que nos ponemos en la cabeza. Casco, si ustedes lo buscan en un diccionario, va a significar envase o recipiente que contiene. Un casco para la cabeza es un recipiente que va a contener nuestra cabeza en el interior y nos va a proteger de ciertos golpes. En ciertos países a los envases de refresco les dicen cascos. ¿Por qué? Porque se vuelve un recipiente, un envase para contener algo en el interior. En México no se ocupa mucho, pero en otros países sí, que les llaman cascos históricos. El casco de la hacienda. ¿Qué es correcto ese uso si entendemos que es el envase, ¿sí? El recipiente de una manifestación humana que sucede o sucedió ahí? Entonces, en este caso de la ley estatal, esta palabra costumbres y tradiciones realmente es lo más valioso que hasta 1976 se había establecido en el país sobre el patrimonio cultural. En 1987, el ICOMOS, la misma asociación internacional que emitió la Carta de Venecia, emite una carta que se llama para la conservación de poblaciones y áreas urbanas históricas. También se le conoce como la Carta de Florencia, porque adivinen dónde se firmó. Efectivamente, en Florencia. Pero bueno, lo que quiere decir esta carta y por lo cual se realizó es que dicen, ok, ya hay muchos documentos que dicen que los conjuntos que tienen un valor excepcional, que tiene que ser desde el punto de vista de la ciencia, el arte, la historia, y que tiene que ver con que son testimonios de un suceso pero ¿qué es lo que hay que conservar? ¿Qué es aquello que forma parte que nosotros tenemos que tomar en cuenta para protegerlo? Bueno, pues esta carta, entre uno de sus artículos, habla justamente de eso, de cuáles son los elementos que hay que conservar. Y dice lo siguiente: lo que se debe de conservar de una ciudad histórica es el trazo de la ciudad, que el trazo de la ciudad será la trama de las calles, no modificar. Si es de retícula, quedará de retícula, si es radial, radial,
pero ya no meterle de cambio a la estructura vial de ese centro histórico o de esa ciudad histórica. Y la lotificación. La lotificación se refiere a que cada una de las manzanas tienen un trazo, ya no permitir que se subdividan esas propiedades, porque pueden recorrer cualquier centro histórico y se van a encontrar que hay viviendas que por herencias y malos entendidos, de repente una casa se divide en 3 partes o en 4 partes o 5 partes, porque eran 5 hermanos y cada quien se le quedó una quinta parte de la casa. Y entonces dividen una casa histórica en partes. Entonces se dice, no, eso no puede ser porque ya no se conserva esa integridad urbana. La relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres. Anteriormente el INA ya ha cambiado, pero anteriormente el INA decía, bueno, si tu edificio mide 10 metros de frente, te voy a proteger o te voy a dar lineamientos de protección del edificio en esos 10 metros de frente. Pero si junto había un edificio que no era histórico y quería yo hacer algo completamente contemporáneo, el INA decía, no me meto porque no es histórico. Oye, pero no, ya no me toca. Entonces, no se tomaba en cuenta la relación que tenía que haber entre el edificio, con la calle, con el parque, con las casas de junto, con su manzana en su totalidad, con los edificios de enfrente, con los edificios de atrás. Y la Carta de Ciudades Históricas dice, ¿saben qué? Tomen en cuenta el entorno, no sean tan lineales, no sean tan básicos y nada más vean lo que es la pura edificación. También había una tendencia, que ya cada vez es menos, donde podías destruir todo el edificio histórico siempre y cuando le dejaras la fachada, ¿sí? Perdonen el ejemplo, pero es como cuando alguien se siente totalmente mal, por dentro está destrozado por alguna tristeza o por algún luto o lo que quieran, y entonces se maquillan o nos arreglamos los hombres muy bien, nos vestimos muy bien para aparentar que estamos bien, pero por dentro a lo mejor tenemos una tormenta. Entonces, lamentablemente, eso pasaba con los monumentos. Hay como mascaritas. Yo les puedo presentar algunos ejemplos aquí en Jalapa, donde el antifaz histórico está completo, o sea, la fachada las respetaron, pero atrás hay edificios totalmente contemporáneos. Un ejemplo es la plazoleta comercial esta que se llama La Barrachina, que dejaron la fachada del hotel, era un hotel de principios del siglo XX, y atrás hay una estructura de vigas de acero, los acero, concreto, que no tiene incluso nada que ver con esta fachada, pero pues fue el requisito para que la pudieran hacer en ese punto. Entonces, la carta dice, oigan, no hagan esas cosas, ¿sí? Sino respeten la forma y el aspecto de los edificios, pero conservando su estructura, su volumen, su estilo, la escala, en los materiales, el color y la decoración. Y también es recomendable la relación, vean, ya no es solamente del edificio o de la cuadra o de la manzana, sino del asentamiento humano, que no será en este caso toda una ciudad, sino nos referimos a la parte histórica, a la ciudad histórica, al centro histórico, ¿sí? ¿Cómo este se relaciona con su entorno, ya sea natural o creado por el hombre? ¿Sí? Aquí en Jalapa, el caso más sonado en algún tiempo fue que vas por la calle de Enrique, vas rodeado de edificios de diferentes épocas, pero al final, al fondo ves el cofre de Perote. Y a un periódico local se le ocurrió poner justamente en esa línea de visión una gran pantalla eléctrica o electrónica. Y entonces lo que veías era la calle en perspectiva, los edificios a los lados, arriba el cofre de Perote y en medio veías un conjunto de anuncios comerciales. Fue muy político, arquitectos, restauradores, historiadores y todos los que tienen que ver como con la conservación del centro de Jalapa se opusieron, pero este medio de comunicación en aquel tiempo tenía mucho poder
y bueno, pues doblegó a la autoridad a que se le permitiera esta pantalla. A la fecha sigue la pantalla, pero como ya no tiene la magnificencia que tuvo en años anteriores, creo que ya está hasta apagada la pantalla, ya no la lo ocupan. Pero lo que dice aquí es eso, bueno, vamos a relacionar el asentamiento con el entorno, porque muchas veces hay unos discursos urbanos que integran el entorno como tal. En 2004 hay una ley también aquí en Veracruz que se llama la Ley del Patrimonio Cultural, que de repente sonaba muy fuerte. Oye, la Ley del Patrimonio Cultural, caramba, eso necesitábamos nosotros que hubiera algo tan específico. Lamentablemente es tan general y tan abierta que no se puede hacer nada más que etiquetas, ¿sí? Es decir, esto es histórico, le voy a poner valor cultural. Y aquello es histórico también ahora tiene valor cultural. Aquello también es, entonces ya tenía muchas cosas que son patrimonio cultural, pero no me decía qué hacerles, ¿no? Simplemente decirles que eran históricos, ¿no? El patrimonio edificado lo cataloga esta ley como patrimonio tangible, ¿sí? Y dice, el patrimonio tangible es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, entre otras más, ¿sí? Así como los elementos que lo conforman, ¿sí? Estructuras arquitectónicas, formaciones naturales en sus distintos momentos, arqueología, artístico, histórico, etcétera, etcétera. Pero esto es todo lo que dice. No, o sea, lo que viene después es el proceso para declarar algo un patrimonio cultural tangible, pero no obliga que al que declara tiene que protegerlo, no vienen técnicas de conservación, no viene algo con mayor fortaleza, con mayor, vamos a decirlo así, fiereza, que permita que la sociedad conserve mejor su patrimonio. Quedó solamente en esto. Y también habla sobre zonas protegidas, que es como el complemento al patrimonio tangible, ¿no? Son espacios unidos que contengan inmuebles, sitios, pero no habla más de esto. Ahora, de todas las definiciones que vimos, desde la del 64, las 3 del 72, las del 76, la del 87 y la del 2004, ¿sí? Hay tres constantes muy importantes, que es la tipología de la declaratoria de edificios históricos. Primero, que un inmueble o que un edificio es hecho por el hombre. Está culturizado, les decía yo. En alguna de las definiciones decían que puede ser hasta cuevas pintadas. La cueva es una formación natural, pero si el ser humano ha ido y lo pinta, le dibuja, le escribe, lo está culturizando, ese espacio natural lo está transformando en un espacio culturizado. El elemento más sencillo de culturización del entorno es si hay una piedra grande tirada y el ser humano decide ponerla en vertical porque le da sombra, porque marca el paso del sol en el día, porque en ese elemento de piedra va a amarrar algo que tiene que tender o lo que sea, en ese momento pasa el elemento natural a un elemento culturizado porque el ser humano, a través de su intelecto, le dio un uso. Entonces, un monumento histórico es hecho, manufacturado, trabajado por el hombre. Lo segundo, que el monumento ha transitado por el tiempo. ¿Sí? Eso también es muy importante. Pero hecho por el citado por el tiempo es dictaminado por una institución pública o social, que es quien le concede ese valor, ¿sí? Puede ser la UNESCO, puede ser el ICOMOS, puede ser el gobierno de México, puede ser el gobierno del estado, puede ser el gobierno de un municipio, puede ser un patronato de una iglesia, puede ser los colonos de una región de la ciudad, pueden ser mis vecinos y yo en una calle, puede ser mi familia, puede ser yo mismo. Lo que tiene que haber es que alguien
valore la manufactura del hombre, valore el tránsito en el tiempo y le otorgue un valor que lo distingue de todo lo demás. El ejemplo más claro que puedo tener es que a lo mejor ustedes y yo tenemos un suéter que nos regaló un amigo, una amiga, un novio, una pareja, mi papá, mi mamá, mi hermano, un suéter que le tengo un valor porque me lo regaló esta persona especial para mí. Para nadie va a tener valor ese suéter más que para mí, porque yo lo que valoro en ese suéter es quién me lo dio. Entonces, en ese momento, es un elemento que fue manufacturado ya sea por esta persona o esta persona optó por comprar ese suéter exclusivamente para mí, ¿sí? Porque tiene 1 año o 5 años o 10 años que me regaló ese suéter, ¿sí? Y yo soy el que le otorgo ese valor que lo distingue de otros suéteres que tengo. Sé que el ejemplo es muy sencillo, pero es lo mismo, así como en esto pequeño, lo mismo aplica en lo grande en un edificio. Es un edificio que a lo mejor lo obsequió 5 generaciones atrás de nosotros. Fue un edificio en donde hubo luchas por la Revolución Mexicana, o fue hecho por el arquitecto que hizo no sé cuántas obras y que también pudo hacer esta obra en el poblado en donde estemos. Es decir, es el hombre quien determina ese paso por el tiempo, quién lo manufacturó, cómo se fue manufacturado, pero yo soy el que le otorgo ese valor que lo distingue de los demás. Yo como individuo, como parte de un grupo, como parte de una sociedad o como gobierno. ¿Sí? Arquitectura industrial, inmuebles del siglo XX. Recuerden que les dije que la ley de 1972 pues ya tiene 50 años, esa ley. Y cuando se hizo en 1972, decía que eran monumentos históricos los edificios que fueran hechos desde el establecimiento de la hispánica hasta 1900. Por una lógica racional, aunque la ley sigue siendo muy clara en eso, si la ley tiene 50 años, pues lo que tendríamos que ya tener considerado como histórico es toda la arquitectura que llega hasta 1950, ¿no? Si en el 72 lo histórico era hasta 1900, 50 años después, pues sería hasta 1950. Eso es en teoría, pero en la práctica la ley sigue marcando el siglo XIX como último siglo de una etapa histórica del país. Lo que vemos en la pantalla ahora es la famosa casa de Cortés en la antigua Veracruz. Es una casa que no hay absolutamente ningún testimonio de que Hernán Cortés estuviera en ella. Sin embargo, es muy visitada, es una casa muy buena para tomarse fotos, es un buen punto para visitar, llama la atención por la mímesis que tiene entre lo cultural y lo natural, como este ficus o higuerilla está mezclado con el edificio, y lo que realmente se valora es esa simbiosis entre lo natural y lo construido. Y pues les digo, no hay algún vestigio o testimonio de que estuviera Hernán Cortés ahí. Incluso cuando Hernán Cortés llegó, la ciudad de Veracruz no estaba en la antigua, sino estaba en donde se llama Villarrica, varios kilómetros más arriba en el estado de Veracruz. Pero a alguien se le ocurrió ponerle que esta era la casa de Cortés y así se quedó. Es muy visitada. Pero lo que vemos ahora son los portales en Paso de Ovejas, Veracruz. Está a 15 minutos
20 minutos, cuando mucho, Paso de Ovejas de la antigua Veracruz. En estos portales fue el cuartel general del presidente Guadalupe Victoria en la Guerra de Independencia. En este punto, él tomó la decisión de unirse a la lucha armada en la independencia. ¿Quién fue Guadalupe Victoria? Pues nomás el primer presidente de México. Sin embargo, como este dato histórico no es muy conocido, no ha sido muy promovido, entonces no es visitado, no, es un edificio con portales muy sencillo, no llama la atención como la antigua. Sí hay elementos que permiten dar fe de que Guadalupe Victoria estuvo aquí, pero no se visita. ¿Qué quiero decir? Que la institución de valoración tomó más en cuenta el edificio que está mezclado con la vegetación, le atribuyó que Hernán Cortés estuvo ahí y entonces se vuelve más atractivo, cuenta una declaratoria de monumento histórico y este edificio no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las instituciones que lo valoran no le han otorgado o concedido ese valor en especial. ¿Sí? Ahora, la institución de valoración, que les digo, puede ser en gran escala o en pequeña escala, cualquier sociedad que así lo determine, dice que el valor histórico de un objeto es independientemente de la exactitud o no de la definición a la que se identifique, ¿sí? Más bien depende de la capacidad del organismo de detectar o clasificar los valores. Y aquí me vinculo a las clases que les di sobre cultura, sobre identidad y sobre valoración, en donde lo que digo es que es la institución de valoración quien concede, quien le atribuye ese valor al edificio. El edificio no va a cargarse el valor por sí solo, sino es un espejo de los valores que nosotros cargamos y que vemos reflejados en ese inmueble, en ese conjunto habitacional o en ese conjunto histórico, en ese centro histórico o en esa ciudad. ¿Sí? Son valores que yo traigo de relación con el pasado, de relación con sociedades anteriores, pero que encuentro un... ¿recuerdan lo que vimos con lo sagrado y lo profano? Encontramos un puente, un portal entre el presente y el pasado, que se vuelve un edificio histórico. ¿Sí? Entonces, a la hora de hablar de patrimonio cultural, a la hora de hablar de lo santo, que es el patrimonio cultural, ante lo profano, que podría ser cualquier otro tipo de edificación no patrimonial, está que se vuelve ese vínculo entre un entorno y otro. Bueno, esto se los dejo para una lectura posterior, pero bueno, es realmente aquí donde concluye la presentación. Entonces, lo que les mostré fue única y exclusivamente las definiciones de algunos documentos que son vigentes hasta la fecha, la tipología de todos estos en cuanto a los 3 elementos que corresponden, el paso del tiempo, hecho por el hombre y la institución de valoración. Y bueno, es el momento